Puede que te cueste creerlo, pero hay un ingrediente sencillo que puede ayudar a atenuar las arrugas profundas, mejorar la elasticidad y devolverle a la piel un aspecto más joven incluso después de los 70 años. Y no está en una crema costosa ni en un tratamiento de lujo. Está en tu cocina. Se trata del frijol negro. Suena sorprendente, ¿verdad? Yo también lo pensé, pero después de probarlo, no solo en mi piel, sino en la de muchas otras mujeres, los cambios comenzaron a notarse con el paso de las semanas. Hoy voy a mostrarte cómo usar correctamente este ingrediente para ayudar a que la piel se vea más luminosa, más firme y con una apariencia más suave. Y si de verdad quieres entender cómo hacerlo bien, quédate hasta el final porque hay un pequeño detalle que casi nadie tiene en cuenta y que puede marcar una gran diferencia en los resultados. Bien, antes de mostrarte cómo aplicar los frijoles negros para combatir las arrugas, quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo la forma en la que miras tu piel. No estás frente a un truco casero más, estás frente a un alimento que actúa desde el origen del envejecimiento cutáneo, respaldado tanto por la tradición como por la ciencia. Durante generaciones se ha repetido una idea simple pero poderosa: lo que alimenta tu cuerpo se refleja en tu piel. Desde la medicina tradicional oriental, una piel luminosa y firme no es casualidad, es el reflejo de una buena circulación y de órganos internos bien nutridos. El frijol negro, por su color y composición, ha sido considerado un alimento que fortalece esa base interna, favoreciendo la regeneración de tejidos y ayudando a que los nutrientes lleguen a cada célula. Hoy, la ciencia explica este efecto con claridad. La piel envejece en gran parte por el daño oxidativo. Los radicales libres deterioran el colágeno y reducen la elasticidad. Aquí es donde las antocianinas del frijol negro juegan un papel clave. Son antioxidantes que ayudan a proteger las células cutáneas, reducir la inflamación y mantener la estructura del colágeno más estable con el paso del tiempo. Pero hay algo aún más importante. El cuerpo necesita aminoácidos para producir colágeno. Sin ellos, ninguna crema puede compensarlo. Los frijoles negros aportan proteínas vegetales que contribuyen a este proceso, ayudando a que la piel conserve firmeza y suavidad. Además, minerales como el zinc, el hierro y el magnesio apoyan la reparación celular, mejoran la oxigenación de los tejidos y favorecen una piel más resistente. El efecto es progresivo pero real. Desde dentro nutre y fortalece. Desde fuera, cuando se aplica en forma de mascarilla, aporta hidratación y mejora la textura. Con el uso constante, la piel puede verse más uniforme, más flexible y con menos signos visibles de envejecimiento. Y aquí está la clave que muchas personas ignoran. No se trata de resultados rápidos, sino de darle a la piel lo que necesita para envejecer mejor. Si vas a probarlo, escribe en los comentarios la palabra frijol, te estaré leyendo. Ahora te voy a mostrar cómo usarlo correctamente para que realmente marque una diferencia. Primera receta: bebida o extracto que prepare el cuerpo. Para obtener resultados visibles en la piel, no basta con aplicar algo desde fuera. Este es el punto donde muchas mujeres se frustran sin saber por qué. El cuerpo necesita estar preparado internamente, como una tierra que debe nutrirse antes de dar frutos. Esta primera receta no solo limpia, también aporta antioxidantes, mejora la microcirculación y favorece una hidratación celular profunda. Es el primer paso para que la piel reciba lo que necesita y pueda producir colágeno de forma natural. El método es sencillo, pero aquí es donde la constancia marca la diferencia. Toma un puñado pequeño de frijoles negros, aproximadamente media taza, y lávalos cuidadosamente bajo agua limpia para eliminar cualquier impureza. Luego colócalos en una olla con 1 litro de agua y deja que hiervan a fuego bajo durante 30 a 40 minutos. Poco a poco, el agua irá tomando un color oscuro profundo.
Ese líquido es el verdadero tesoro porque contiene antocianinas solubles, minerales y compuestos activos liberados durante la cocción. Cuando esté listo, cuela el líquido y déjalo reposar hasta que esté tibio o a temperatura ambiente. Puedes beberlo en ayunas o entre comidas, momentos en los que el cuerpo absorbe mejor los nutrientes. Este extracto actúa en varios niveles, aumenta la hidratación interna, favorece el tránsito intestinal y aporta antioxidantes que ayudan a reducir el estrés oxidativo. Y aquí hay algo que pocas veces se explica. Cuando el intestino funciona mejor, la piel también cambia. Se vuelve más clara, menos opaca, más viva. Para potenciar aún más este efecto, puedes añadir una pequeña rodaja de jengibre fresco durante la cocción. El jengibre favorece la circulación sanguínea, lo que permite que el oxígeno y los nutrientes lleguen con mayor eficacia a la piel, ayudando a que recupere ese tono rosado natural que muchas mujeres sienten que han perdido. Además, tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación silenciosa, uno de los factores que acelera el envejecimiento cutáneo. Cuando el líquido ya esté tibio, puedes añadir unas gotas de limón recién exprimido. Este pequeño detalle marca una gran diferencia. El limón aporta vitamina C, un nutriente esencial para la síntesis de colágeno. También ayuda a mejorar la luminosidad de la piel y a reducir ese tono apagado que aparece con los años. Si prefieres una versión más completa, puedes consumir los frijoles junto con el líquido en forma de una sopa ligera. Así aprovechas también las proteínas y aminoácidos que el cuerpo necesita para mantener la firmeza de la piel. Añadir una pequeña cantidad de aceite de oliva o de ajonjolí después de la cocción ayuda a mejorar la absorción de ciertos antioxidantes, haciendo la preparación aún más eficaz. Este ritual, cuando se mantiene de forma constante durante varias semanas, empieza a reflejarse en la piel. Menos sequedad, mejor textura, un tono más uniforme. No es un cambio brusco, es un cambio profundo, porque cuando la sangre circula mejor, los fibroblastos reciben el oxígeno y los nutrientes necesarios para producir colágeno y elastina. Sin esa base, la piel se debilita, pierde estructura y las arrugas se hacen más visibles. Así es como esta receta no solo hidrata, sino que reconstruye desde dentro el soporte fisiológico de una piel más firme y saludable. Antes de continuar con la segunda receta, suscríbete y activa la campana para seguir aprendiendo cómo cuidar tu piel de forma consciente, natural y con resultados reales a lo largo del tiempo. Bien, segunda receta, método más concentrado para las arrugas. Aunque consumirlos es fundamental, hay momentos en los que la piel necesita un contacto directo, más intenso, más focalizado, especialmente en zonas donde las arrugas comienzan a marcarse antes, como el contorno de los ojos, el cuello, las manos o los antebrazos. Aquí es donde esta preparación cobra sentido, porque permite concentrar los compuestos activos justo donde más se necesitan. Para ello, utilizamos una forma más densa y rica en nutrientes. La base es una pasta de frijol negro. Se toman frijoles previamente cocidos, idealmente del mismo lote del extracto anterior, y se trituran hasta obtener una textura suave y espesa. Si la mezcla queda demasiado seca, puedes añadir una pequeña cantidad del líquido de cocción para ajustar la consistencia. Ahora viene el paso que marca la diferencia. A esta pasta puedes añadir una cucharadita de miel pura o una cucharada pequeña de yogur natural sin azúcar. La miel actúa como humectante, ayudando a atraer y retener agua en la piel, lo que mejora la hidratación superficial y da una sensación inmediata de suavidad. El yogur, por su parte, contiene ácido láctico en baja concentración que favorece una exfoliación suave, ayudando a retirar células muertas y mejorar la textura sin agredir la piel. Se aplica la mezcla sobre la piel limpia, formando
una capa uniforme en las zonas deseadas. Déjala actuar entre 20 y 30 minutos. Durante este tiempo, la piel entra en contacto directo con antioxidantes como las antocianinas, además de minerales y compuestos que favorecen la elasticidad y la hidratación. Al retirarla con agua tibia, la piel suele sentirse más flexible, más lisa, como si hubiera recuperado parte de su vitalidad. Otra variante consiste en preparar un tónico antioxidante más concentrado. Para ello se utiliza el mismo líquido de cocción, pero reduciendo la cantidad de agua y prolongando el tiempo de hervido. Una vez frío, se filtra cuidadosamente y se guarda en un recipiente de vidrio limpio. Puede conservarse en el refrigerador durante varios días. Se aplica con un algodón sobre las zonas con líneas finas o manchas. A diferencia de la mascarilla, el tónico tiene una textura ligera y se absorbe rápidamente, lo que permite usarlo a diario, preferiblemente por la noche. Con el uso constante, muchas personas observan una mejora gradual en la apariencia de la piel, con líneas más suaves y un aspecto más firme. Este tipo de aplicación externa tiene un valor especial. La piel envejecida no solo necesita hidratación, también necesita estímulo para renovarse. Los antioxidantes ayudan a reducir el impacto del daño oxidativo, mientras que los minerales participan en los procesos de reparación celular. Además, al combinarse con ingredientes como la miel o el yogur, se refuerza la función de la barrera cutánea. Y este punto es clave. Cuando la barrera de la piel está debilitada, pierde agua con facilidad, se vuelve más seca y las arrugas se hacen más visibles. En cambio, cuando esta barrera se fortalece, la piel retiene mejor la hidratación, se vuelve más resistente y mantiene una textura más suave. Por eso, este método resulta especialmente útil en manos y cuello, áreas que muchas veces revelan la edad incluso antes que el rostro. Tercera receta: suplemento o aplicación especial para resultados más rápidos. Cuando la piel ya muestra signos más visibles como arrugas más profundas, pérdida de firmeza o sequedad persistente, es necesario utilizar un enfoque más concentrado. Esta tercera estrategia combina el frijol negro con ingredientes que potencian su acción y ayudan a que los resultados sean más perceptibles con el paso de las semanas. Antes de comenzar, es importante preparar correctamente el frijol negro. Primero se lava cuidadosamente bajo agua limpia, eliminando cualquier residuo. Durante este proceso se deben retirar los granos dañados, con manchas extrañas, olor desagradable o signos de moho. Luego se dejan secar completamente en un lugar ventilado. Una vez secos, se trituran hasta obtener un polvo fino y uniforme. Este paso es fundamental porque una textura adecuada permite una mejor absorción y aplicación. A partir de este polvo se pueden crear varias combinaciones según la necesidad de la piel. Para una piel seca o con arrugas marcadas, se mezcla una cucharadita del polvo con unas gotas de aceite de oliva hasta formar una pasta suave. El aceite de oliva aporta ácidos grasos y vitamina E, ayudando a reforzar la barrera cutánea y a mantener la hidratación. Esta mezcla se aplica sobre la piel limpia, se deja actuar durante 30 minutos y luego se retira con agua tibia. Después de enjuagar, es importante aplicar una capa ligera de hidratante para sellar la humedad y proteger la piel. Si el objetivo es mejorar la luminosidad y el tono apagado, se puede añadir a esta misma preparación unas gotas de limón bien diluido. Este ingrediente aporta vitamina C, que participa en la síntesis de colágeno y ayuda a que la piel se vea más uniforme. Esta variante debe utilizarse solo por la noche. Se aplica durante 30 minutos, se enjuaga completamente y posteriormente se aplica una crema hidratante para restaurar la barrera cutánea. Otra opción especialmente útil en pieles maduras es combinar el polvo de frijol negro con una pequeña cantidad de miel. Esta mezcla crea una mascarilla más nutritiva. La miel ayuda a retener la humedad y suaviza la superficie de la piel, mientras el frijol negro aporta antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al envejecimiento.
Se aplica durante 30 minutos sobre la piel limpia, se retira con agua tibia y se finaliza con una capa ligera de hidratante. También se puede preparar una aplicación más ligera mezclando una pequeña cantidad del extracto concentrado de frijol negro con unas gotas de aceite de oliva. Se utiliza como tratamiento puntual, se deja actuar durante 30 minutos y luego se retira. Al finalizar, se recomienda aplicar una crema hidratante para mantener la piel equilibrada y evitar la pérdida de agua. Este enfoque intensivo permite potenciar los resultados cuando se mantiene de forma constante. Con el uso regular, la piel puede volverse más flexible, mejor hidratada y con una apariencia más firme. Sin embargo, es importante recordar que estos cambios no ocurren de forma inmediata. La piel responde al cuidado continuo y a la calidad de los ingredientes. No existen atajos reales cuando se trata del envejecimiento cutáneo. Lo que sí existe es un método consciente, constante y respetuoso con el ritmo natural del cuerpo. Y es precisamente ahí donde esta tercera receta encuentra su verdadero valor. Y ahora presta mucha atención, porque aquí es donde muchas personas cometen un error silencioso que puede arruinar todo lo que has aprendido hasta ahora sin que te des cuenta. Aquí tienes las precauciones para personas sensibles o con condiciones específicas. Las personas con colon irritable, gastritis o inflamaciones intestinales deben introducir el frijol negro de forma progresiva, observando cómo responde su organismo. En estos casos, el extracto líquido suele ser una opción más adecuada que el grano entero, ya que reduce la presencia de compuestos fermentables que pueden generar molestias digestivas. Quienes presenten alergia a las legumbres deben evitar su uso tanto interno como externo. Aunque este tipo de alergia no es frecuente, cuando aparece puede manifestarse con síntomas cutáneos, digestivos o incluso respiratorios. Por eso, actuar con prudencia no es opcional, es esencial. A nivel tópico, la piel sensible requiere un paso previo que muchas personas ignoran. Antes de aplicar cualquier mascarilla en el rostro o en las manos, es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona del antebrazo. Si aparece enrojecimiento persistente, picor o irritación, lo más adecuado es suspender el uso y optar por versiones más suaves como el tónico diluido. En personas con enfermedades dermatológicas activas como dermatitis, psoriasis o rosácea, lo más prudente es consultar con un dermatólogo antes de iniciar cualquier aplicación. Estas condiciones implican alteraciones en la barrera cutánea y en la respuesta inmunológica de la piel, por lo que cualquier intervención debe hacerse con mayor cuidado para evitar brotes o inflamación adicional. Las personas con enfermedades crónicas que impliquen retención de líquidos o que sigan dietas restringidas indicadas por su médico deben prestar especial atención a la forma de consumo interno, especialmente si combinan el frijol negro con otros ingredientes. En el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, el frijol negro puede formar parte de la alimentación habitual, pero los extractos concentrados deben utilizarse con moderación y preferiblemente bajo orientación profesional. En estas etapas, el metabolismo del cuerpo y de la piel cambia y aunque no implica un riesgo directo, las prioridades fisiológicas son distintas y requieren mayor equilibrio. Ahora bien, no basta con aplicar bien el ingrediente, también importa cómo lo haces. Aquí tienes algunos consejos para mejorar la absorción y potenciar los resultados. Antes de aplicar cualquier mascarilla o tónico, es recomendable activar la microcirculación mediante movimientos circulares suaves con la yema de los dedos durante unos minutos. Este gesto aumenta el flujo sanguíneo local y facilita que la piel reciba mejor los antioxidantes y minerales. Al aplicar la mascarilla, hazlo en dirección ascendente, especialmente en cuello, pómulos y frente. Este pequeño detalle acompaña la tensión natural de la piel y ayuda a mejorar el efecto del tratamiento. En las manos, puedes añadir movimientos de apertura de los dedos y extensión de la muñeca para favorecer el drenaje y reducir la hinchazón.
Estas técnicas no solo mejoran la absorción, también ayudan a evitar la acumulación de líquidos que puede acentuar las arrugas finas. Después de retirar la mascarilla, hay un paso clave que muchas personas olvidan: el sellado de hidratación. Aplicar una crema ligera o unas gotas de aceite ayuda a evitar la pérdida de agua y mantiene los compuestos activos en la piel durante más tiempo. Además, este sellado contribuye a mantener el equilibrio del pH cutáneo, lo cual es fundamental para que los procesos de regeneración funcionen correctamente. Otro detalle importante es utilizar compresas tibias antes de retirar la mascarilla. Esto suaviza la textura y facilita su eliminación sin necesidad de fricción, protegiendo la barrera lipídica de la piel. Con el tiempo, estas pequeñas acciones marcan una diferencia real. La piel no solo se ve mejor, se vuelve más fuerte, más uniforme y más resistente. Comparte este contenido con alguien que también quiera cuidar su piel de forma consciente, y en el siguiente video descubrirás un nutriente clave que puede ayudarte a recuperar la vitalidad de tu piel desde dentro hacia afuera. Y ahora que has descubierto todo esto, quizás estés pensando en algo muy simple pero poderoso. Y si la clave no está en hacer más, sino en hacerlo mejor y con equilibrio, en la medicina tradicional oriental, el frijol negro no se entiende como una solución rápida, sino como un apoyo profundo para la vitalidad interna, especialmente para la calidad de la sangre y la nutrición de los tejidos que sostienen la piel. Cuando ese equilibrio interno mejora, la piel responde con más firmeza, más suavidad y una luz natural que no se puede imitar. Pero hay un detalle que marca la diferencia. No es recomendable usar todas las recetas al mismo tiempo ni de forma continua sin descanso. Lo ideal es alternarlas, permitiendo que el cuerpo y la piel asimilen cada estímulo. El exceso, incluso con ingredientes naturales, puede saturar y reducir los beneficios que buscas. Las preparaciones frescas, como las mascarillas y el agua de frijol negro, deben utilizarse el mismo día para conservar sus propiedades. El polvo, en cambio, puede guardarse en un recipiente bien cerrado, en un lugar seco, protegido de la humedad y la luz. Y no olvides lo más importante, aquello que ninguna receta puede reemplazar. Dormir bien es cuando la piel realmente se regenera. Beber suficiente agua mantiene la hidratación desde dentro, y el movimiento diario activa la circulación, ayudando a que los nutrientes lleguen a donde deben llegar. Ahora me gustaría saber de ti. Escribe en los comentarios cuál de estas fórmulas te sientes más cercana a tu rutina. Ese pequeño gesto puede inspirar a muchas otras mujeres. Y si este contenido te ha aportado valor, déjame tu apoyo con un me gusta para seguir compartiendo contigo este camino de cuidado consciente.